Asambleísta Fausto Cobo. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, yo tenía una duda que todavía persiste, pero que con menor intensidad. Cuando el señor Rolando Panchana, asambleísta, estaba presidiendo esta Asamblea Nacional, y lo digo porque generalmente cuando el señor Rolando Panchana está presidiendo, el pueblo lo ha calificado, sucede un panchanazo. Ya ahora está el presidente de la Asamblea titular presidiendo la Asamblea Nacional y pensamos que él ha manifestado públicamente que tiene un pensamiento institucional. Es tuyo. Y para defender la institución hay que sacar a la institución de otras intenciones que no son las institucionales. Hay pensadores tratadistas que cuando hablan del poder y ven los vicios del ejercicio del poder, determinan que uno de ellos, y el más grave, es que cuando se está en el poder se obnubila el proceso de toma de decisiones porque lo envanecen. ¿Quién lo envanece? Los serviles, los cortesanos, los bufones, los chicos malos, como dice un Wikileaks. Y entonces, en este estado de obnubilación, se piensa equivocadamente que el contrario, que el otro ser humano es inferior, menosprecian la capacidad de discernir, la capacidad intelectual de los que están en la otra orilla. Y esa es una equivocación. No hay que tomarle el pelo al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano es un pueblo sabio y respetable. ¿Quién no conoce que cuando se establece una estrategia, se establece el tiempo, el espacio y la prioridad? Eso lo sabemos, creo que la gran mayoría de ecuatorianos. Entonces, no es una coincidencia que estemos aquí, vísperas de la consulta popular, hablando del tema del Consejo de la Judicatura, que es el eje de la consulta popular. Por favor, miren que les suplico, no piensen que los ecuatorianos que pensamos diferente al señor Correa somos tontos, chunchos, como dice Lourdes Tibán. Miren, holísticamente, es decir, un todo, la consulta y este show, este juicio político, justo en el tiempo y en el espacio y la prioridad, es una sola cosa. Y ahora que estamos en tiempos de Pascua de Resurrección, en tiempos de Semana Santa, saliendo de Semana Santa, el pueblo ecuatoriano acostumbra a saborear un plato sabroso, rico, como dice el pueblo, la fanesca. Tanto la consulta, porque son una sola cosa, como este juicio político, es una fanesca, con una diferencia del plato típico y sabroso que acostumbra el pueblo ecuatoriano, el olor y el sabor. Esto tiene un olor que no es el de la fanesca típica de los ecuatorianos, tiene un olor a metida de mano morbosa a la justicia. Un asambleísta del oficialismo que habló aquí en el pleno dice, es que no podemos juzgar las cosas porque no se hizo en el juicio tal o en el juicio tal, sino que ahora nosotros tenemos que afrontar este juicio. Pero resulta que en el todo, en lo holístico, entonces iban al pasado y dicen, es que el gobierno tal metió las manos, el gobierno cual metió las manos. Entonces, nosotros también tenemos el derecho
a meter la mano. Por eso el presidente con desparpajo dice, hay que meterle la mano a la justicia. Esa es la actitud del doble discurso, de la doble moral. Pero además de eso, tanto la consulta como este juicio político no ha cumplido con lo que enseñan en las aulas cuando uno está preparándose para una función, para administrar el país, para el ejercicio del poder. Dicen las normas que deben ser las acciones de ese nivel simples, precisas, concisas, no una fanesca en donde se entrevera los toros, los gallos, los juegos de azar y se termina metiendo la mano en la justicia, que es el objetivo de la consulta popular y de este juicio, que es lo mismo. Es increíble cómo ahora sustentan este supuesto acto de fiscalización quienes en la Comisión de la Impunidad no permitieron que se juzgue, por ejemplo, al ministro de Defensa Nacional. Simple, preciso y conciso, y hasta ahora no se cumple. Y estamos ahora justamente por inoperancia, por impotencia, enfrentando este proceso de consulta supuestamente democrática. No hay plan de seguridad, se les fue de las manos, no conciben, no tienen la capacidad de administrar un problema que es complejo, la seguridad. Y entonces no tienen plan y no le juzgaron al ministro de Defensa. Pero peor todavía, un helicóptero recién comprado con la plata del pueblo ecuatoriano, sin que merezca la prioridad de comprar ese tipo de armamento, se cayó en los pies del comandante general de la Fuerza Aérea y del ministro de Defensa. No cumplieron con los procesos precontractual y contractual, clarito, motores y elementos de esos helicópteros no cumplían con el año de fabricación que decía las bases. Y ahí se hacían los locos, que sí, que no, porque no recibían la orden de Carondelet para juzgar. Esa es la verdad. Miren, el maniqueísmo. Y no dice pues el imperialismo, dice José Mujica, el presidente del Uruguay, de la izquierda, fue guerrillero, fue tupamaro, pero llegó al poder y con una visión de estadista dijo, mire, la libertad de expresión no es solamente mero discurso. La libertad de expresión es un derecho no de los míos, no de mi familia, no de mí, de yo y de mí, como acostumbra Correa, sino de la orilla contraria, de los otros, de los que piensan diferentes. Cuando respeto eso, creo en la libertad de expresión. Y aquí nos vienen con un acto maniqueísta a querernos obligar, a forzar, a utilizar esto en la campaña electoral que ya fue cerrada el día de ayer. Eso no es defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional. No es utilizar solo lo que me conviene, ahora sí, como argumento. Eso es una mentira, es una falacia. El juicio político, cuando les ha convenido, entonces jurídico, los temas jurídicos, el debido proceso, que por aquí y por allá. Pero ahora les veo que sí hay que juzgarlo políticamente, como en todas las legislaturas del mundo hay que hacerlo, y no hay que confundir lo uno con lo otro. Pero aquí, repito, se trata de utilizar este mecanismo únicamente con fines de una sola cosa, meter la mano a la justicia, que es justamente la causa de la consulta popular. Nosotros hemos pedido y nos sumamos al pedido de todos los grupos políticos de oposición de que defendamos la institucionalidad de la Asamblea, que posterguemos esta votación para no ser irresponsables, para no utilizar, ahí están grabándome, seguramente me sacarán en una cadena
del gobierno nacional hoy día para la campaña de la consulta popular, diciendo la oposición, la partidocracia, etcétera, etcétera. Por eso, sin secretos frente al pueblo, hablando claro, esta es una trampa. Esto es maniqueísmo, esto es cinismo, para no utilizar otras palabras. Por consiguiente, nosotros pedimos, apelamos al presidente de la Asamblea Nacional, apelamos para justamente poder en el futuro seguir defendiendo o iniciar la defensa de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que no cometamos ese error que va a afectar a la democracia, que va a afectar a la Asamblea Nacional. Seamos coherentes, señor presidente, señoras y señores asambleístas, no utilicemos este juicio político tan escaso en la Asamblea Nacional, para justificar otra acción política que es la misma, meter la mano en la justicia. Gracias, señor presidente.